El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales que planearon el homicidio de Carlos Manso. Una rigurosa investigación, respaldada por el cruce de inteligencia y una coordinación interinstitucional sin precedentes, culminó con la captura de Jorge Armando N., señalado como uno de los autores intelectuales del magnicidio de Carlos Manso. El evento tuvo lugar a las 5:42 de la tarde en una calle adoquinada del centro histórico de Morelia, cuando un equipo de asalto encubierto interceptó un sedán Nissan Sentra gris. Dentro, un único ocupante. El hombre, sin portar armas visibles, no ofreció resistencia al arresto. En su dispositivo móvil permanecía abierta la comunicación que contenía la orden explícita del asesinato. Así fue aprehendido Jorge Armando N., el licenciado, la mente maestra detrás del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Él orquestó cada detalle del ataque, redactando con fría precisión las instrucciones para ejecutar a un funcionario en medio de la celebración de Día de Muertos. La noticia fue oficialmente confirmada por Omar García Harfuch en una rueda de prensa urgente desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su declaración fue concisa y categórica. Hoy dimos un paso fundamental. Detuvimos a quien emitió la orden directa para asesinar a un presidente municipal. No concederemos un solo metro más de terreno a la impunidad. La escena de la detención, digna de un thriller, arrojó como evidencias 2 teléfonos celulares, una pistola de calibre 9 milímetros, varias dosis de la droga sintética cristal y una identificación apócrifa. Pero el material más incriminatorio no era físico. Residía en la nube. La información extraída del teléfono incautado reveló una verdad aún más escalofriante. La ejecución no fue un acto impulsivo. Fue una operación meticulosamente coordinada y transmitida en tiempo real, utilizando geolocalización, horarios precisos, material fotográfico y la instrucción más despiadada: disparen. No importa la presencia de menores. No importa con quién esté. La ejecución debe realizarse. El licenciado no empuñó el arma, pero fue quien activó el gatillo digital, transformando un festival luminoso en una masacre. Su operación no era solitaria. La célula criminal contaba con operadores en el terreno, un reclutador de tan solo 17 años y al menos 2 cómplices adicionales cuyos cuerpos fueron posteriormente encontrados sin vida. Esta red respondía directamente a las órdenes del cártel Jalisco Nueva Generación. La captura fue el resultado de intensas semanas de labores de inteligencia, seguimiento de patrones de movimiento, análisis forense de videovigilancia, rastreo de comunicaciones telefónicas y la identificación de un modus operandi invariablemente marcado por la frialdad, la precisión y la ostentación de poder. Esta crónica detalla cómo se logró neutralizar a uno de los cerebros logísticos del crimen organizado en México, cómo el secretario Harfuch desmanteló la autoridad de un asesino que se creía intocable, y cómo un simple teléfono encendido desencadenó una operación de alcance nacional. No obstante, el contenido oculto en ese dispositivo era mucho más sombrío de lo que se había anticipado. La noche del crimen fusionaba aromas a cempasúchil, copal y el tufo residual de pólvora. Era el 1 de noviembre. Uruapan estaba inmersa en su tradicional festival de velas. Familias completas iluminaban la plaza principal con faroles artesanales. El ambiente era festivo, con niños disfrazados y música tradicional resonando en los muros de la pérgola municipal. A las 7:45 de la noche el panorama era de normalidad. Carlos Manso, el alcalde, sonreía mientras interactuaba con los ciudadanos. Realizaba una transmisión en vivo en sus redes personales. Su voz se escuchaba firme. Su cercanía era evidente. Caminaba entre la gente, ignorante de su sentencia de muerte. Desde una posición estratégica en la periferia de la plaza, un individuo observaba fijamente. En sus manos un celular, en la pantalla un chat encriptado. Cada mensaje constituía una instrucción. Cada segundo era un lapso fatal. Ramiro N., el coordinador de campo, ya había enviado una primera toma de video, enfocando el jardín donde el asesinato se concretaría. El alcalde era referido como el cliente y la ubicación como el sitio. 4 sujetos dispersos entre la multitud se comunicaban mediante audífonos. Uno de ellos consultaba su reloj repetidamente. Otro se persignó antes de sacar una pistola oculta en su cintura. En ese instante, la luz de los faroles no solo embellecía la fiesta, sino que señalaba el punto exacto donde la tragedia se desataría. Carlos Manso era vigilado desde horas antes, desde que dejó su despacho, desde que subió al escenario. En la mensajería la tensión escaló. Ya está en vivo. Hay niños. Esperamos orden. Entonces llegó la instrucción definitiva.
escrita por Jorge Armando N., el licenciado. Procedan. No importa si está acompañado. Aunque nadie presenció el momento en que la escribió, el ambiente se transformó. El dulce aroma de las velas se mezcló con un olor más denso, metálico, y una tensión invisible se apoderó del murmullo festivo. El grupo de 4 no estaba ahí para festejar. Estaba para ejecutar, y el hombre que empuñaba el arma ya tenía antecedentes criminales, pero el arma misma guardaba un secreto vital que reorientaría toda la investigación. El reloj marcó las 8 de la noche con 14 minutos. La transmisión seguía activa. Carlos Manso continuaba su recorrido por la explanada, entre luces, aplausos y la alegría popular. De repente, se escuchó el primer disparo, un sonido seco, preciso, como un estallido de cristal en medio de una plegaria. La cámara del celular se movió abruptamente. El alcalde cayó. La multitud tardó apenas 3 segundos en reaccionar. El silencio inicial fue ensordecedor, seguido por gritos, el llanto de una mujer y una voz temblorosa que alertó. Dispararon al presidente. El tirador, Víctor Manuel N., de 17 años, levantó de nuevo su pistola 9 milímetros, la misma utilizada en crímenes previos. Intentó un segundo disparo, pero fue neutralizado de inmediato por la seguridad. Murió en el acto. Ramiro N., el coordinador, envió un mensaje de emergencia. Ya lo sometieron. A continuación adjuntó un video de la escena. Sangre en los jardines, personas corriendo en pánico y un niño llorando con las manos sobre los oídos. En el chat encriptado, el licenciado escribió: borren todo, desaparezcan. Sin embargo, la reacción de las autoridades ya era inminente. Agentes activaron el protocolo de cierre total. Los accesos fueron bloqueados. La búsqueda de los cómplices se inició. La plaza, iluminada por la esperanza momentos antes, ahora olía a pólvora, sangre y terror. Fernando Josué N., otro implicado, intentó huir mezclándose con los asistentes. Vestía una sudadera con capucha y llevaba una mochila. Dentro, un cargador adicional, una cadena rota y una fotografía impresa de Carlos Manso marcada con un círculo rojo. Ramiro envió su último mensaje a las 8:14. Recojan a Josué. Estoy saliendo. No lo lograron. Horas después, Ramiro y Fernando aparecerían ejecutados en la carretera Uruapan-Paracho, víctimas del mismo grupo que los había reclutado. El plan falló, no por un error táctico, sino por la impaciencia. El licenciado había exigido la ejecución ese día, en ese lugar, frente a todos. Su orden no era solo para Manso, era un mensaje para el país. Pero el contenido descubierto en sus teléfonos reveló una estructura mucho más peligrosa de lo imaginado. Carlos Alberto Manso Rodríguez, hijo de agricultores, licenciado en Ciencias Políticas y padre de 2 hijos, había sido un diputado que renunció a su partido para no deberle favores a nadie. Ganó la alcaldía como independiente, y esa independencia fue su primer error ante el crimen organizado. Desde el inicio de su gestión, prometió no ceder ni negociar, ordenó blindar patrullas, entrenar a policías y desmantelar áreas controladas por el narcotráfico. Una misión prácticamente suicida en Michoacán, donde Uruapan es un territorio de alta disputa. Manso estaba bajo constante amenaza. Consciente del peligro, nunca se ocultó. Su frase recurrente era: a mí no me eligieron para tener miedo, me eligieron para cuidar esta tierra. Su mandato fue breve pero de impacto. Cerró negocios ilícitos, destituyó mandos y denunció extorsiones, lo que lo aisló. El 1 de noviembre acudió puntual al Festival de Velas. Saludó, bromeó, abrazó. Su esposa, que lo acompañaba, fue quien sostuvo su cuerpo tras el disparo. La imagen de Manso quedó grabada en cientos de dispositivos, pero su última mirada fue una mezcla de dolor, rabia y resignación. Él sabía lo que venía. Se lo había dicho a un colaborador días antes: si me pasa algo, que sepan que fue por no ceder. Sus asesinos no lo eliminaron por un ajuste económico, sino por insubordinación. En un estado donde el silencio es la norma, él se atrevió a alzar la voz y esa voz fue su sentencia. Sin embargo, la voz que ordenó su muerte provenía de una jerarquía superior. La célula operaba con una precisión de relojero. Órdenes claras, silencio total. 4 elementos ejecutaron el crimen, pero el diseño detrás era más amplio, frío y calculado. En la cúspide estaba Jorge Armando N., el licenciado, operador de alto nivel con contacto directo con el CJNG. Él imponía las reglas y la principal era: el que dude o falle, muere. Debajo, Ramiro N., el coordinador de campo, instructor de armas y reclutador, quien marcaba objetivos y aplicaba castigos. Luego, Fernando Josué N., apoyo logístico, encargado de transporte, escolta y limpieza. Finalmente, Víctor Manuel N.,
el tirador de 17 años, reclutado meses antes, el más silencioso y preciso. Todos se coordinaban mediante una aplicación encriptada, compartiendo información sobre el alcalde bajo las directrices de El Licenciado, quien operaba desde la sombra. El grupo se había infiltrado en Uruapan días antes, usando múltiples hoteles y vehículos y cambiando de indumentaria constantemente. Su ruta de escape estaba meticulosamente planeada. Sin embargo, el plan se desmoronó por la eliminación de Ramiro y Fernando, presuntamente ordenada por el licenciado al percibir el fracaso. La estructura de la organización no tolera fallos ni dudas. Lo más perturbador es que el arma incautada había sido utilizada en 2 homicidios previos, y los chats recuperados revelaron más clientes pendientes. No se trataba de una célula improvisada, sino de un engrane en una maquinaria criminal con tentáculos en todo Michoacán. El mapa de la red fue reconstruido a partir de datos de geolocalización, placas y cruces telefónicos. El nombre recurrente era el mismo: El Licenciado. Lo que no se sabía era que él ya estaba en movimiento, cambiando de identidad y apariencia. La mañana de este miércoles 19 de noviembre, el país se paralizó con el anuncio oficial. En el auditorio de la SSPC, Omar García Harfuch, con una expresión de determinación, declaró: "Capturamos a Jorge Armando N., el licenciado, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manso. Lo que hemos encontrado confirma que esto es solo el principio". La noticia impactó en la agenda nacional. La detención se ejecutó en el centro de Morelia, en un operativo sin resistencia armada, pero de máxima tensión. Interceptaron a el licenciado al salir de un local, portando los 2 teléfonos, el arma, el cristal y la identificación falsa. El elemento clave no era lo que portaba, sino lo que contenía su celular. Peritos en inteligencia digital accedieron a un archivo oscuro, un historial de mensajes que documentaba minuto a minuto la planificación del asesinato. Órdenes concisas, frases brutales: ubíquenlo, confirmen transmisión, ejecuten, y la más perturbadora: no importa si hay niños, que se haga hoy, a como dé lugar. El dispositivo guardaba coordenadas, listas de operativos anteriores, rutas y, lo más delicado, una lista de nombres marcados en rojo. Manso era el inicio. Además, un archivo cifrado contenía grabaciones del Festival de Velas desde ángulos estratégicos, grabaciones que solo personal operativo podría haber realizado. ¿Para quién estaba destinado este archivo? Entre sus contactos se identificó un número con acceso frecuente a una red privada institucional. Las llamadas provenían de una zona gubernamental. Aunque la conexión no ha sido revelada, es claro que el licenciado no operaba solo, y su captura podría sacudir a esferas de poder. Uno de los números fue rastreado hasta un inmueble oficial. A las 12:34 del día, Harfuch, frente a la prensa, declaró: "Esta célula criminal ya fue desarticulada y su autor intelectual está bajo custodia. No vamos a ceder ni un metro más". La frase fue una directriz. Desde la mañana, se desplegaron operativos en Michoacán, Uruapan, Morelia y la carretera a Paracho. La orden: obtener evidencias, asegurar dispositivos y proteger a las autoridades locales. La plaza ya no era territorio del crimen. A las 9:42, Inteligencia Federal ingresó a una casa de seguridad vinculada a un cómplice abatido. Encontraron libretas con rutas de escape, celulares calcinados, una mochila con placas alteradas y una memoria USB pendiente de descifrar. Harfuch fue enfático: "Quiero cada dato, cada contacto, cada pista. Vamos a desmantelar esto desde la raíz". Paralelamente, se blindaron los datos del teléfono del licenciado. Se aseguraron más de 160 archivos incriminatorios. A las 11:10, se reforzó la seguridad en más de 12 alcaldías michoacanas con patrullajes mixtos y escudos balísticos. Se activaron canales de denuncia anónima. El mensaje era: "La red criminal cayó. Es momento de cooperar". Llegaron reportes confirmando que la célula no solo asesinaba, sino que también vigilaba, reclutaba y castigaba a sus propios miembros. Harfuch sabía que no era un simple asesinato, sino una operación paramilitar camuflada. A las 13:18, el secretario declaró: "No buscamos venganza, buscamos justicia", y esta red ya empezó a caer. Sin embargo, un último sitio sin inspeccionar depararía una sorpresa. Las calles de Uruapan permanecen en silencio tenso. La presencia federal es visible. La plaza del asesinato está acordonada. Drones sobrevuelan zonas rurales y los retenes son permanentes. El impacto de la detención se siente en cada rincón, en los comercios cerrados y en la mirada temerosa de los habitantes. La pregunta que flota en el ambiente es: ¿habrá más? ¿Quién sucederá a el licenciado?
Afuera de la presidencia municipal, la ofrenda a Manso crece con flores y un letrero que reza: «Gracias por no rendirte, Manso». Policías con equipo táctico vigilan la zona. En redes, el rostro borroso del autor intelectual y sus mensajes circulan generando indignación colectiva. Pero el crimen organizado contraataca. A las 15:20, una manta con amenazas apareció en las afueras, dirigida a Harfuch y a las fuerzas federales. El CJNG no olvida, no perdona. Se ordenó el cierre de escuelas en 4 municipios y se reforzó la seguridad de funcionarios. Uruapan, tierra de aguacate, está blindada. Pero la resistencia cunde. Las familias han vuelto a la plaza a encender velas, no por tradición, sino como acto de resistencia. Lo que no se sabe es que un implicado clave sigue prófugo, y su rastro apareció a las 17:58. Mientras el sol se ocultaba, un último mensaje llegó al sistema de inteligencia. Una selfie de un cómplice no identificado. El fondo, la plaza del crimen. La fecha, hoy. El rastro está activo. Alguien que vio todo aún no ha sido capturado. Con esa pieza faltante el caso sigue abierto, pero el objetivo principal ha caído. El licenciado ya no dicta órdenes. Hoy las recibe. Hoy responde por cada mensaje, por cada bala, por cada vida silenciada. Aunque la herida sigue abierta, el país reacciona. Este crimen es un grito, un parteaguas. Carlos Manso fue valiente y su muerte fue una represalia. Si algo dejó su sacrificio, fue un mensaje que resuena. Si el miedo no se enfrenta, lo consume todo. Esta historia no concluye con una simple captura, sino con un país que comienza a despertar, con Harfuch manteniendo su promesa. No vamos a detenernos, vamos a ir por todos y vamos a limpiar esta tierra. El desenlace es una plaza iluminada por la resistencia, una red criminal fracturada y un país que, aunque herido, se niega a rendirse.